Hola, bienvenidos. Hoy preparamos coca de crema y piñones. Es un postre tradicional que se consume la noche de San Juan. Hay muchas variedades. La de crema pastelera y piñones es la más clásica. Si quieres saber cómo la preparo, quédate a ver el vídeo. Lo primero que haremos será colocar la levadura seca o levadura de panadero junto a la leche que deberá estar tibia. Batiremos ligeramente para disolver y dejaremos reposar 15 minutos para activar la levadura y que comience a fermentar. Es importante respetar la temperatura de la leche. Si esta está demasiado caliente, mataría la levadura y no fermentaría. Añadimos en un bowl el azúcar, los huevos que vamos a batir ligeramente, la mantequilla fundida que deberá estar fría, la miel que no va a aportar sabor pero sí ayudará en el proceso de la fermentación, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo a que lo hagas y a que actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Batiremos con varillas y a potencia media durante 5 minutos para integrar todos estos ingredientes. Si no disponemos de amasadora o robot de cocina, este mismo proceso se puede hacer a mano. Añadimos ahora la leche con la levadura y seguiremos batiendo hasta tenerlo todo integrado. Cuando lo tengamos listo, cambiamos las varillas de nuestro robot de cocina por el gancho de amasar. Añadimos la sal a la harina y mezclamos para integrar. La harina de fuerza es una harina especial que tiene más proteína y ayuda en las masas que tienen un proceso de fermentación. Por eso es importante que utilicemos esta harina y no la harina de trigo normal. Añadiremos la harina poco a poco hasta acabar con toda la harina de la receta. Esta es una masa densa que se volverá pegajosa y por momentos será difícil de amasar. Si estás haciendo este proceso a mano, es importante que no añadas más harina a la masa, ya que de esta manera conseguiremos que nuestra coca quede dura. Lo que buscamos es conseguir una masa lisa y elástica. Si en el proceso de amasado la masa se te pega demasiado a las manos, puedes utilizar aceite en tus manos y en la superficie de trabajo. De esta manera podrás manejar mejor la masa. Cuando tengamos una masa lisa y elástica, la sacaremos del bowl para terminar de amasar la mano. Colocaremos aceite en la superficie de trabajo y también en nuestras manos. Vamos a amasar durante un par de minutos para formar una bola. Lo haremos desde el exterior hacia el interior, formando pliegues para conseguir tensión y que nuestra masa quede mucho más lisa. Cuando tengamos la bola formada, la colocaremos en un bowl al que previamente le hemos puesto aceite. Esto evitará que nuestra masa se reseque y que se quede pegada al bowl. Taparemos el bowl con film transparente y llevaremos a un lugar cálido y sin corrientes de aire para que duplique su volumen. El proceso de fermentación depende mucho de la temperatura ambiente. En un ambiente cálido fermentará mucho antes que en un ambiente frío. En mi caso,
la masa duplicó su volumen después de 3 horas de fermentación. Sacaremos la masa del bowl y la llevaremos a la superficie de trabajo para desgasificarla. Amasaremos primero a mano y si es necesario colocamos un poco de aceite para que la masa no se nos pegue. Luego haremos lo mismo con un rodillo y comenzaremos a estirar la masa para formar nuestra coca. Vamos a amasar y a estirar hasta conseguir 1 centímetro de grosor aproximadamente. Le daremos forma rectangular con los extremos redondeados. Esta es la forma característica de la coca de San Juan. Cuando la tengamos lista, la enrollaremos sobre el rodillo de cocina y vamos a colocar la masa sobre un molde para horno que tenemos con papel para hornear. Terminaremos de estirar y formar nuestra coca sobre el molde y con nuestras manos. Cuando la tengamos lista, pintaremos toda la superficie con huevo batido. Es recomendable hacerlo con un pincel de silicona y con mucha delicadeza para no pinchar la masa y que baje la fermentación. Con el huevo batido lo que conseguiremos es que nuestra coca quede con un bonito color dorado. Cuando tengamos toda la superficie pintada con huevo, la llevaremos a que duplique su volumen en un lugar cálido y sin corrientes de aire. 1 hora de reposo será suficiente para que la masa vuelva a fermentar. Pasado el tiempo de reposo, colocaremos crema pastelera. Lo haremos haciendo tiras en diagonal para formar un enrejado. Tengo en el canal la receta de cómo preparar crema pastelera. Te dejo el enlace en la descripción y el vídeo al final de la receta. Colocamos ahora los piñones por toda la superficie de nuestra coca. En este momento tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Es recomendable ser generosos con la cantidad de crema pastelera y de piñones, ya que estos ingredientes hacen típica a esta coca. Por último, colocamos azúcar por toda la superficie y llevaremos a hornear durante 25 a 30 minutos aproximadamente, o hasta que la coca esté dorada a nuestro gusto. Cuando tengamos la coca dorada a nuestro gusto y aún esté caliente, pintaremos con almíbar. Esto es opcional. El almíbar va a aportar brillo y humedad a la masa. Así conseguiremos que la coca se mantenga tierna por mucho más tiempo. Y ya estaría lista nuestra coca de crema y piñones. Como ves, es una masa que queda tierna y esponjosa. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Como dijo Elsa, os dejamos con el vídeo de la crema pastelera y una lista de reproducción que seguro que te va a encantar. Hasta el próximo vídeo.